Saludos, bendiciones y bienvenidos nuevamente a este tu programa Cara a Cara con la Verdad. Quien te habla y te está dando la bienvenida es tu hermano y amigo Joel Maldonado. Sumamente agradecido del Señor, sumamente contento. Llegó la hora de finalizar esta serie que comenzamos hace 3 semanas atrás, hablando sobre la kenosis del Eterno, la doctrina de la encarnación. Y de verdad que ha sido fabuloso lo que el maestro nos ha traído hasta el momento. Hoy vamos a concluir, hoy vamos a hablar de la kenosis, pero sin antes que el maestro nos dé un saludo. Maestro, bienvenido nuevamente a esta tu casa Cara a Cara con la Verdad. Bendiciones, Joel, gracias por la invitación y yo no voy a decir una gran puerta, un gran portal que se ha abierto. Amén. Para un mundo, por ende, internacional. Estamos pasando fronteras. Estos programas, solo la eternidad es lo que nos va a decir hasta dónde han llegado estos programas. El apóstol Pablo no tenía ni la menor idea que lo que escribió en la cárcel, las cartas que escribió en la cárcel, iban a llegar tan lejos, iban a formar parte del canon del Nuevo Testamento. No, él no entendía eso, solo estaba escribiendo. Y la eternidad lo que le va a decir, mira, el instrumento es como Watchman Nee, el asiático, estuvo preso y ahí fue donde él escribió los libros. El libro de mayor venta del mundo después de la Biblia, no sé si sabías que era El Progreso del Peregrino. Oh, wow. Y eso fue escrito en la cárcel por Juan Bunyan. Se escribió ese libro. Entonces, la eternidad solo nos va a decir hasta dónde estamos llegando o hasta dónde Dios está llegando a través de estos mensajes, porque es Dios. Nosotros somos instrumentos, solamente somos instrumentos. Eso es correcto, simplemente somos instrumentos. Y es increíble, como usted dice, nos acaba de decir hace unos segundos atrás, hasta dónde estas palabras llegan. Gracias a la tecnología podemos tener la manera de ver cuántas personas ven estos programas. Y es increíble ver cómo las personas ven estos programas, estas palabras, esta sabiduría que le ha sido dada por el Padre a usted, por el Eterno. Y cómo personas me escriben diciendo cómo estas palabras han impactado en sus vidas. Yo me imagino que estas personas, los apóstoles, todas las personas que escribieron, ¿verdad?, estos libros de la Biblia, quizás no tenían imaginación de cuán lejos sus palabras escritas, plasmadas, iban a llegar tan lejos a transformar vidas, a transformar corazones. Y ese es el propósito de estos programas. El propósito de estos programas no es nosotros engrandecernos, no es nosotros, no sé, enriquecernos, buscar nombre. No, nosotros el nombre que queremos enaltecer es el nombre de Dios, el nombre del Eterno, el nombre de Jesucristo, quien es el que salva, quien es sana y quien salva. Claro, y antes de comenzar, quiero decirle que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales al maestro Briceño. Puede buscarlo en el YouTube, en el doctor maestro José Briceño. Ahí el maestro tiene mucha cantidad de estudios, de videos donde él habla de diferentes temas de teología, cristocéntrico. Y si usted está buscando a alguien que hable la palabra profundamente y que enseñe cómo es, vaya a la página del maestro José Briceño, búsquelo en Facebook, en su fanpage Facebook como maestro José Briceño, y en el TikTok maestro José Briceño. Así también le invito que si usted desea también puede entrar a mis páginas, a tu canal de YouTube, Cara a Cara con la Verdad, J. Maldonado. Puede encontrarme en el TikTok como Cara a Cara con la Verdad y en el fanpage Facebook, como Cara a Cara con la Verdad. Ahí usted va a estar siempre al tanto de lo que estamos haciendo. Va a encontrar videos del maestro Briceño también en mis páginas y información que él quiera también compartir con nosotros en las páginas de ambos. Así que gracias por estar con nosotros y búsquenos en nuestras páginas de redes sociales, y ahí puede estar gozando de las diferentes cosas que nosotros vamos a estar poniendo referente a la palabra del Señor. Y como les vengo diciendo desde que empezamos, hoy es la parte final, el tercer podcast, episodio de la kenosis del Eterno, la encarnación del Verbo. Estuvimos hablando en los primeros 2 programas
El maestro estuvo explicando lo que es la doctrina de la encarnación, estuvo hablando de la encarnación, cosas muy interesantes. Vaya a los programas, episodios pasados en las páginas del maestro y este servidor y va a encontrar lo que se ha hablado hasta aquí. Y si usted viene siguiéndonos desde el primer episodio, hoy vamos a hablar y vamos a comenzar con lo que es la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Maestro, este espacio es suyo. Vamos hoy a comenzar. ¿Qué es la kenosis? Mira, ahí todos en Jesús, para el comienzo de su ministerio, llevar a cabo esa gran comisión que le fue dada por el Dios Padre, mediante la persona del Espíritu Santo, se tuvieron que dar dos incidentes en su vida. Una es la kenosis y la otra es la plerosis. Dos incidentes que se dieron. Porque no nos olvidemos nunca. Jesús es todo Dios y todo hombre. No es un 100% Dios y 100% hombre, es un 200%, es un error. Teológicamente hablando, eso no cuadra. Jesús era todo Dios y todo hombre. Pero no hay que olvidar una verdad, que a quien el diablo venció en el huerto del Edén fue un hombre. Tenía que ser un... Y de esto se trata el asunto. Repito, a quien el diablo venció en el huerto del Edén fue un hombre. Tenía que ser un hombre que venciera al diablo. Si Jesús opera en su divinidad, que lo podía hacer, el verbo lo podía hacer, sin la intervención del Espíritu Santo, pues el primero que se va a quejar ante la presencia de Dios es el diablo y se lo va a decir, mira, esto es una ventaja, porque a quien yo vencí en el huerto del Edén fue un hombre, no fue a ti. Yo no tuve luchas contigo, ni tuve conflictos contigo como Dios, porque es que yo estoy claro que tú eres el creador, yo soy una criatura y contigo nadie puede. Por eso yo me vine, fue en contra del hombre. Y me gané la credibilidad del hombre. Eso es Satanás, se ganó la credibilidad del hombre. Y esto fue lo que llevó al hombre a desobedecer, porque el pecado número uno que el hombre comete en el huerto del Edén fue haberle creído más al diablo que a Dios. Y eso lo llevó a desobedecer. Es correcto. Y una vez que yo me gano la credibilidad, diría el diablo, del hombre, pues el hombre cede su voluntad, me obedece y cayó. Pues de la misma forma tiene que ser un hombre que me venga a vencer a mí. Un hombre que tiene que pasar por el estado probatorio, tiene que ser tentado como fue Adán. Y la Biblia lo dice bien claro, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El objetivo fue ser tentado, no para ayunar. El Espíritu Santo no llevó a Jesús al desierto para ayunar. Eso no es bíblico, eso es religión. Eso no lo dice la Biblia. Que Jesús se abstuvo de alimentos. Jesús no ayunó. El ayuno, la extensión de alimento que Jesús tuvo en el desierto no se le llama ayuno, en el sentido que devocional, que Jesús dijo, voy a meterme 40 días de ayuno para la gloria de Dios, sino que por causa de estar en el desierto, ¿qué hay en el desierto? Nada. Pues él tuvo hambre, sed, y ayunó. O sea, tuvo una extensión de alimento. Y Satanás lo tienta, pero la Biblia dice bien claro que cuando Satanás tienta a Jesús 3 veces, Jesús no cede a la tentación, no cede a sus ofertas. Y la Biblia dice bien claro, y Satanás se fue y lo dejó por un periodo de tiempo. O sea, que toda la vida que Jesús tuvo acá en la tierra, sus 33 años, Jesús fue tentado por el diablo toda la vida. Wow. No fueron los que registran el evangelio solamente, toda la vida fue tentado. Entonces, cuando el verbo se hace carne, pues esto está claro, que el verbo no podía intervenir, o no debía, podía sí, pero no debía intervenir en asuntos en relación al plan de regeneración
porque, te repito, fue un hombre al que el diablo venció, tenía que ser un hombre que venciera al diablo. Entonces, para que esto se diera, que Jesús caminara perfectamente como hombre, no como Dios, se tuvo que dar en él primero la kenosis. Y te lo voy a explicar. Es de suma importancia hacer un análisis bien profundo, acerca del estado de humillación en la cual se tuvo que dar en Jesús en forma voluntaria para poder entender la misión. Esa misión que es se podría llamar la misión redentora. Ese es el término, la misión redentora, que Jesús desarrolló en su total humanidad. No nos olvidemos, Jesús fue un hombre de carne, de hueso. Jesús es la tricotomía que está en ti, está en mí. Jesús es un espíritu con un alma y vive en un cuerpo. Estuvo en un cuerpo que no sé cómo va a caer esta locura que voy a decir, que tiene que ver con tiene que ver con la posición de Jesús en la actualidad ahora. Pero voy a decirlo y me regreso de una vez. Que de paso Jesús sigue manteniendo el mismo cuerpo glorificado, pero de carne y hueso, y está a la diestra del Padre. Cuando Jesús se levanta de los muertos, le dice a los discípulos: tocadme, que los espíritus no tienen cuerpo y carne como yo tengo. Y le digo: tienen algo de comer, los espíritus no comen. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Él venga? Y así se fue. Y los ángeles le dijeron a los discípulos: como Él se fue, así vendrá. Ahora, fíjate esto, la idea de este tópico, la humillación, que es la kenosis, tiene mucha relación con la kenosis, es demostrar que Jesús, en el desarrollo de su ministerio, nunca apeló a su deidad. Wow. Todo lo hizo en su humanidad, en la fe, en la palabra que recibió del Padre y en la intervención del Espíritu Santo. Aunque en el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, la kenosis y el despojo se le atribuye al Verbo, indiscutiblemente en Jesús se dio una kenosis también. Entonces, como en este fenómeno, Joel, hay intrínsecamente un estado de humillación. Estudiando la kenosis, estaremos estudiando el estado de humillación por la cual Jesús tuvo que pasar. Esto muy poco se toca en nuestras congregaciones. Esto no se dice, esto no se expone. Por eso es que la gente no conoce la grandeza de nuestro Redentor, de nuestro Jesús de Nazaret, el Antropos, el Dios hombre. No tienen ni la menor idea del estado de humillación por la cual Jesús pasó. Primero, por la cual pasó el Verbo para hacerse carne, y después, estando el Verbo en Jesús, el Antropos, el Dios hombre, por la cual, en la humillación en la cual Jesús tuvo que pasar. Este término kenosis, Joel, en griego significa vaciarse, despojarse. Eso es lo que significa. No podríamos, fundamentalmente, eso es lo que significa. Vaciarse, despojarse. Kenosis significa, y presta mucha atención, lo que me están viendo ahora, presta atención, porque este es un término teológico, bíblico y teológico. Cuando dice se despojó, es la palabra kenosis. Este término kenosis significa vaciamiento o despojamiento. Un término teológico clave en el cristianismo que describe la voluntaria renuncia de Cristo a su gloria divina y prerrogativas para asumir la naturaleza humana, humillándose hasta la muerte de cruz para la salvación o la regeneración del ser humano caído en Adán, pero sin dejar de ser Dios,
sin dejar de ser Dios. Esto está escrito en Filipenses 2:7. Ahora, el término kenosis relacionado a Cristo implica el vaciarse y despojarse de todas sus prerrogativas, propiedades y principios divinos, que siendo Dios tenía que dejar de operar como Dios. Siendo Dios, tenía que dejar de operar como Dios. O sea, que él renunció temporalmente a su divinidad. Sí, sí. Pero ya te voy a explicar algo que lo vas a agarrar en el espíritu y vas a decir, ya, maestro, lo entendí perfectamente. Cuando Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, porque Jesús tuvo hambre, Satanás tuvo que esperar que en Jesús se abriera una puerta para tentarlo, si no, no lo puede tentar. Y se abrió lo que llaman un tipo de concupiscencia, que el término concupiscencia en nuestras escrituras se lo adhirieron a lo malo. Pero el término concupiscencia es la palabra epitumia, que significa deseo desenfrenado de cualquier tipo. O sea que hay concupiscencias buenas y hay concupiscencias malas. Cuando Jesús dijo, cuánto he deseado de comer con vosotros este pan, porque no lo volveré a comer con vosotros hasta que esté en el reino de mi Padre, la palabra deseado es concupiscencia. Porque hay concupiscencias buenas y malas. Cuando a Jesús le da hambre por los 40 días que está en el desierto, eso se llama concupiscencia, un deseo que él tenía de comer. Satanás, óyeme bien lo que viene, tuvo primero que esperar que Satanás abriera una puerta. Que Jesús abriera una puerta. Satanás tuvo que esperar que Jesús abriera una puerta, porque ¿cómo lo tienta si el tipo lo tiene cerrado? Claro. Lo tiene bloqueado. Viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. Jesús nunca le dio oportunidades a Satanás ni le abrió las puertas para nada. Jesús nunca pisó un terreno satánico, no se halló pecado en él. Dice el texto sagrado. Entonces Satanás tiene que esperar que Jesús se abra una puerta para tentarlo. Todo lo contrario muchos en nuestras congregaciones, que es, Satanás no tiene que esperar que abra una puerta para tentarlo, sino que ellos mismos la abren. Ellos mismos la abren cuando son tentados de su propia concupiscencia. Es más, hay hombres en la iglesia o mujeres que caen en pecado y ni siquiera son tentados por Satanás. Ellos mismos cayeron, ellos mismos se dieron. Las puertas siempre la tienen abierta. Ni siquiera Satanás estaba presente cuando cayeron. El sistema se los envolvió, el sistema los llevó, porque fueron conducidos por su propia concupiscencia. Wow, qué profundo eso. Ahora, ¿cuándo es que Satanás tiene que esperar que un hombre abra la puerta? Cuando vives una vida en el espíritu. Cuando vives una vida en el carácter de Dios, en el fruto del espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Cuando eres un hombre que eres consagrado, cuando eres un hombre que tiene un sentido de traslado, que sabe que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz y que nada hace en las tinieblas. No eres como el perro que vuelve al vómito o como el puerco que después de ser lavado vuelve al lodo. Tienes un sentido de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entiendes que eres un embajador de Dios, de Cristo, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Un embajador del reino, de la luz, del reino eterno, en la iglesia para un mundo que se pierde, y no eres un espía del diablo dentro de la iglesia participando del mundo. Cuando tú tienes ese sentido, eres un hombre consagrado y cerrado, pues Satanás tiene que esperar que tú abras una puerta. Le es difícil Satanás tentarte. Por eso es que cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Presta atención, y ustedes que me están viendo allí, de la única forma que Jesús hubiese operado o hubiese hecho las piedras convertirse en pan es que haya operado a su divinidad. O sea, que sea el verbo el que intervenga y convierta las piedras en pan. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos, mi padre puede hacer de piedras hijos. Entonces, ¿qué quiso decir? Cuando Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan, Satanás está tirando una piedra para llevarse a dos pájaros.
Porque lo que Satanás quiere es que Jesús opere en la divinidad para hacer las piedras en pan. Y si Jesús opera en la divinidad, porque como ser humano no lo podía hacer, a menos que el Espíritu Santo interviniera, que estaba en él, e hiciera las piedras en pan, pero el Espíritu Santo tampoco lo iba a hacer. Entonces lo del diablo era que Jesús, que apelara su divinidad al verbo para hacer las piedras en pan y se lleva 2 pájaros en uno. Entonces el verbo asume la tentación y se quebranta un principio cuando dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tenta a nadie. Claro, claro. Al quebrantarse ese principio, pues automáticamente no solamente se pierde Jesús, sino que perdemos al verbo. Esto es profundo lo que estoy diciendo. Wow. Entonces la deidad se convierte en el conjunto de la deidad, o sea, la Trinidad pasaría a ser una dualidad. Entonces nos quedaríamos con Dios Padre y Dios Espíritu Santo porque el teantropos, el Dios hombre, se perdió, incluyendo la persona del verbo que estaba en él. Entonces, Jesús, era lo que Satanás quería, que Jesús apelara a su divinidad, que apelara al verbo, para que a causa de esto se perdiera la posibilidad de que él pueda regenerar al hombre. Si esto hubiese pasado, pues Jesús se pierde, igual como se perdió Adán. La muerte, el pecado entra en él, la simiente satánica entra en Jesús, el pecado entra en Jesús y se muere. Y Dios no tiene posibilidad de regenerar al hombre porque no tiene más hijos, no tiene más verbo que se hagan carne. Esto se perdió. La gente ni siquiera tiene una idea. No tiene una idea del riesgo que hubo en la tentación cuando Satanás tentó a Jesús, ni siquiera tiene una idea de lo que pasó allí. Ahora, Jesús nunca dejó de ser Dios, nunca, nunca. Sencillamente se limitó en lo absoluto en sus propiedades, en sus propiedades divinas, para llevar a cabo el plan de salvación o el plan de regeneración. Esto indica, o por lo tanto, mientras Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, Joel negativamente no operó en las propiedades divinas, nunca. Pero estaban ahí. Estaban en él. Estaban ahí. Estaban en él. Estaba el verbo, en él habita. Claro. Toda la plenitud de la deidad. El verbo estaba en él y no operó. Ahora, la kenosis en Jesús se dio en que siendo Dios, aquí es donde está la fuerza de esta verdad, que siendo Dios en el transcurso de su ministerio, no debía operar como Dios. No, tenía que caminar en la condición humana como un hombre. No se te olvide esta verdad del reino, Joel, los que me están escuchando. Jesús es el postrer Adán. La palabra postrer significa uno semejante al primero. Uno semejante al primero. Con posibilidades de pecar como el primero. Por eso fue tentado. Pero no pecó. Y aquí vamos a aprender una verdad del reino que te va a bendecir. Adán pudo haber hecho lo que Jesús hizo. Acuérdate que quien fue tentada fue la mujer, no Adán. Adán fue seducido por la mujer. Satanás no tienta a Adán, tientas a la mujer. A la mujer. Satanás busca la parte más débil, que es la mujer. Es un animal. Sabe lo que está haciendo. Una estrategia. Y cuando la mujer come del árbol, el fruto, la simiente satánica entró en la mujer, pero no en Adán. Adán tenía que comer para que la simiente satánica entrase en él, igual como entró en Eva, como entró la muerte en Eva, tenía que Adán probar del fruto para que la simiente satánica entrase en él, que es el pecado, y la naturaleza satánica entrase en él, que es la muerte. Cuando Eva le da a Adán, porque la que fue tentada fue la mujer, el hombre fue seducido. Cuando Eva le da al hombre, si Adán le dice a la mujer, no quiero comer de ese fruto,
Yo no voy a comer, un supuesto que lo hubiese hecho. Claro. Pues Adán redime a la mujer. Porque el pecado que entró en la mujer y la muerte que entró en la mujer tenía que consumarse en la cabeza que es Adán. Entonces, si Adán no cede, pues Adán redime a la mujer. El pecado que Satanás puso en la mujer sale de ella. La muerte sale y Adán condena al diablo. Punto, lo condena. Entonces no hubiese hecho falta que viniese Cristo. Esto indica que todo lo que Jesús hizo como el postrer Adán, Adán lo podía hacer. Que no lo hizo, eso es otra cosa, pero lo podía hacer, tenía capacidad para hacerlo. Entonces, de la misma forma que Adán caminó y operó mientras estaba en el huerto antes de pecar, pues Jesús caminó también en la misma naturaleza, sueño, hambre, frío, calor, sudaba, sangraba, tenía hambre, hizo sus necesidades fisiológicas como tú y como yo. Ese era Jesús, el Adán antes de caer. Ahora, hubo etapas en el ejercicio de su ministerio en la que Jesús manifestó la divinidad. Pero maestro, usted se está contradiciendo. No, por eso quiero que preste atención. Presta mucha atención. Hubo etapas en el ministerio de su divinidad, en su ministerio, en la que Jesús manifestó su divinidad. O sea, el verbo se manifestó. Pero dichas manifestaciones no afectaron para nada el ministerio de la regeneración. Su misión. Para nada. Te las voy a decir. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso está en la Biblia. Perdone el vulgo, ¿no? Y no lo voy a decir en forma peyorativa, sino informativa. Que los evangélicos no estudian es otra cosa. Por eso es que yo no soy evangélico. Gracias a Dios que yo no me identifico con ninguna religión. Yo me identifico con el evangelio de Jesucristo. Con el evangelio que Jesús predicó y que le confió a los apóstoles y que yo estoy predicando. Yo vivo el evangelio. Yo camino por el evangelio, yo predico el evangelio, mi vida está para el evangelio, pero no soy evangélico. Ahora, eso como dice un teólogo puertorriqueño, esos son otros 20 chavos. Escucha. Número 1, recibe adoración. Eso está en Mateo 14:33 y Juan 5:23. Solamente Dios recibe adoración. Jesús recibió adoración. 2, perdonó pecado. Según Marcos 2:1-12, Lucas 7:48-49. Perdonó pecado. Solamente Dios perdona pecado. 3, se titula Señor del día de reposo. Wow. Él es el Señor del día de reposo. En otras palabras, yo no estoy llamado a guardar el día sábado. Yo hice el día sábado para los hombres. Yo soy el Señor del sábado, dice eso. ¿Qué te pasa? Eso está en Marcos 2:28. Se adjudicó el yo soy. Ese término en hebreo que es el Ayad, el eterno presente de Dios. Yo soy, cuando le dijo Dios a Moisés, yo soy te envía. Ayad, el eterno presente de Dios. Jesús se lo adjudicó, que solo le pertenece a Dios, que tiene que ver con su independencia. Ese término yo soy significa el Jehová Yureb, no el Shaddai, sino el Yureb, Jehová Yureb, el que se provee a sí mismo. Jesús se lo atribuye. ¿Y dónde está eso? Jesús se lo atribuye. Por muchas veces dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección en la vida, yo soy el camino de la verdad de la vida, y si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Wow. ¿Eh? Y eso del yo soy está en Juan 6:35, Juan 6:41, Juan 6:48, Juan 6:51, Juan 8:24, Juan 10:7, Juan 14:6. Wow. Y lo último, en la operación de su divinidad, es que cambió el sentido de la inspiración de las Escrituras. Mejoró. Según Mateo 5:21-28. ¿Dónde dice eso, maestro? Jesús dijo, oíste que fue dicho,
ojo por ojo, diente por diente, más yo digo, cambió el sentido de la inspiración. O sea, lo que está escrito y que mi padre lo decretó y se escribió por inspiración del Espíritu, yo lo voy a cambiar ahora. No va a ser así más, va a ser así. Y no desvalorizó la inspiración, sino la mejoró a favor del hombre. Claro, claro. Pero solo el verbo puede hacer eso. Es correcto. Jesús como hombre no debía caer en ese terreno, porque quebranta todos los principios. Entonces, debemos aclarar que todas estas manifestaciones en su divinidad no afectaron el plan de salvación que Dios Padre tenía que desarrollar en su Hijo. ¿Cuáles manifestaciones? Las que te acabo de nombrar. Cuando nos referimos a afectar el plan de salvación, o cuando yo hago referencia a esto, estoy enseñando una verdad que parte de un principio que no puede ser alterado. Es un principio sine qua non. El diablo en el huerto del Edén venció a un hombre. Yo te lo dije ya, pero te lo voy a reiterar para que no se olvide. Pablo dijo, no me canso de decirte las mismas cosas. El diablo en el huerto del Edén venció a un hombre. Tenía que ser un hombre que venciera al diablo. No podía ser Dios. La pelea no es entre Dios y el diablo. O sea, ¿quién puede con Dios? Una divinidad. ¿Quién puede con Dios? Nadie. En Hechos 10:38, esto indica, para continuar la lección del pensamiento, presta atención a esto, que todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús, todos, mira, ni uno, solamente se cree que un solo milagro Jesús hizo como verbo, que fue cuando convirtió las aguas en vino. Okay. La única intervención divina con el cual el verbo se manifestó para producir un milagro, que es convertir las aguas en vino, que sería igual que convertir las piedras en pan, fue cuando María le dijo a Jesús, Señor, se les acabó el vino. ¿Cómo le responde Jesús a María? Mujer, no le digo madre, porque quien está hablando es el verbo. Mujer, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. O sea, el que yo opere en el poder del Espíritu Santo para esto todavía no ha llegado mi hora. Entonces, cuando él dice, pero pon las tinas, y quien crea las aguas y las hace vino es el verbo manifestando su gloria, su poder, pero que dicha manifestación o dicho milagro no afectó el plan de salvación. Presta atención a esto. Esto indica que todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo que moraba en él. Todos. No hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su divinidad o en su humanidad haya hecho. Wow, ¿cómo es esto, maestro? Te lo vuelvo a repetir para que lo dijéramos un poquito. No hay un solo milagro registrado en las Escrituras que Jesús haya hecho en su divinidad o en su humanidad. No hay ni uno. Todos los hizo fue el Espíritu Santo. Todos. Todos. Hechos 10:38. Póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia. Hechos 10:38. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Wow. Esto te va a llevar a algo. Esto te va a enlazar. Te lo vuelvo a repetir. Esto te va a enlazar. Y lo vas a entender y se te va a prender el bombillo. Sí. Maestro, ya.
Ahora entiendo por qué Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniese a nosotros, nosotros haríamos cosas mayores que las que él hizo. Claro. Que haríamos las mismas cosas, que haríamos cosas mayores. Porque quien las hizo no fue él, fue el Espíritu Santo. Espíritu Santo, es correcto. Y quien va a hacer el trabajo y nosotros, no somos nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, en una fe que deposito en una palabra que él me dio. Pero eso más adelante te lo voy a explicar. Mateo 12, 28. Jesús afirma expulsar los demonios por el Espíritu de Dios. Cuando le dijeron por Belcebú echa fuera demonios, Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿quién echaba fuera los demonios? El Espíritu de Dios que estaba en Jesús. Jesús nunca echó fuera un demonio, nunca. Fue el Espíritu Santo el que echaba fuera los demonios. Hubo un caso donde el endemoniado gadareno, los demonios que estaban en el endemoniado gadareno, se ofrecieron a salir de los cuerpos, pero lo hicieron intimidados. Cuando vieron a Jesús, se intimidaron y se ofrecieron a salir de los cuerpos. En Lucas 4:14 se nos dice, esto expresa, Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo dice? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ok, presta atención a esto. Las Escrituras solo registran un milagro que se dio por la intervención del Espíritu en la vida de Jesús, y este fue en las bodas de Canaán, ya te lo dije, convirtiendo las aguas en vino. En la respuesta que Jesús le da a María, vemos a Jesús refutando dichas demandas. Analicemos el pasaje. Como dice Juan 2:1-4. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La expresión que tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora, muestra a Jesús negando la posibilidad en su humanidad, que no era el tiempo. Está negando la posibilidad que no era el tiempo de realizar milagros mediante la intervención del Espíritu Santo. No había llegado a su hora, por tanto el que intervino fue el Verbo que estaba en él, pero dicha intervención no quebrantó el plan de redención. Jesús, después de darse la kenosis, se dio la plerosis, que indica ser llenado o revestido de alguien o de algo. Esto es del Espíritu Santo que vino a morar en él. Entonces, todos los milagros que se dieron en Jesús se dieron por la plerosis, que es la morada del Espíritu en Jesús, que vino a él. Y el Espíritu Santo empezó a producir milagros a través de Jesús como el canal. Pero oído, quien hacía los milagros era el Espíritu, no era Jesús. Entonces Jesús nunca apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. Dependió totalmente de la fe en la palabra y en el poder del Espíritu que estaba en él. De aquí radica la promesa que hicieras a sus discípulos cuando le dijo, las obras que yo hago las haré también, aún mayores harán. Según el conocimiento del pasaje, esto es posible por el Espíritu Santo que vendría a morar en los discípulos. Juan 14, 12, 26. De no ser así, Joel, lo que Jesús les dijo a sus discípulos referente a sus obras sería una burla, porque ¿cómo le va a estar diciendo Jesús a sus discípulos que las obras que él hizo las harían en mayor proporción si los discípulos no son Dios? En el caso de que Jesús la haya hecho apelando a su divinidad. O sea que Jesús le dice a sus discípulos, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán. Claro. Es porque el mismo Espíritu Santo que está en mí
va a estar en ustedes. Es correcto. Y Él va a hacer milagros en ustedes como ni siquiera en mi vida lo hizo en el transcurso de los 3 años que tengo de ministerio. No las hizo en mí, pero las va a hacer en ustedes también. Entonces, los términos mayores no solamente tiene que ver con cantidad, sino con calidad. Es decir, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros como su templo para hacer cosas mayores que las que Jesús hizo en cantidad y en calidad. La humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio, Joel, que nunca operó en la omnisciencia. Nunca operó en la omnisciencia. Nunca. Estando en él la persona del verbo. Nunca. Durante el ejercicio de su ministerio hubo cosas y casos que Jesús ignoraba por completo en su diario vivir. Y te lo voy a presentar en la Biblia. Voy a darte ejemplos cómo Jesús nunca operó en su divinidad. Lucas 2:52. Sí, mire, Lucas 2:52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Observe que el pasaje dice que Jesús crecía, propiedades que no se ha atribuido a Dios, porque Dios no crece. Él es. Ahora, mira esto, Joel. Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la humanidad, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Este es el caso de la mujer del flujo de sangre. Mi pregunta es si Jesús está operando en la omnisciencia, porque sí era omnisciente, pero no operaba en la omnisciencia. Entonces, si Jesús estuviese operando en la omnisciencia, habría un contraste en su divinidad, porque conociendo lo interior de él, no conoce lo que sucede a su alrededor. Wow. El contexto afirma que Jesús en ese momento no estaba operando en la omnisciencia. Al contrario, estaba en su total humanidad. El versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, o sea, quién había tocado los vestidos, el caso de la muerte del flujo de sangre. El versículo 33 dice que la mujer se descubre ante Jesús diciéndole la verdad. Entonces es cuando Jesús tiene conocimiento del caso. Tenemos otro que es muy relevante este caso. Juan 11, 33, 34. Dice que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, esto es el caso de Lázaro frente a Marta, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Observe que Jesús desconocía en su totalidad el lugar donde estaba la tumba de Lázaro. No sabía. Y lo tuvieron que conducir hasta ese sitio donde estaba, por la sencilla razón de que no estaba operando en la omnisciencia. En Marcos 11:13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Según el relato que estamos presentando, Jesús no sabía que el árbol no tenía higos. Bien dice el texto, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Si Jesús es omnisciente porque no sabía, o estaba operando en omnisciencia porque no sabía. Marcos 11:32 dice el texto sagrado, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Y esto es cuando le preguntaron a los discípulos que le hicieron una pregunta que le hicieron acerca de su venida para el establecimiento de su reino. Jesús afirma enfáticamente que él no lo sabía. Estamos hablando en el momento que estuvo aquí en la tierra. Ahorita lo sabe porque está a la diestra del Padre. Pero en el momento que está aquí en la tierra le dijo a su discípulo, yo no lo sé. En su estado de humanidad estaba limitado. Jesús dijo, ni el Hijo lo sabe. Si estaba operando en la omnisciencia porque no sabía cuándo era su venida.
Cuando la Biblia dice que Jesús conocía lo que los hombres cavilaban en sus mentes y en sus corazones, no era la omnisciencia operando en Jesús, eran los dones de revelación que se manifestaban en Jesús por el Espíritu Santo que estaba en él. Vamos a citar el pasaje. Marcos 2, versos 6-8 dice: y estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús, oído en su espíritu. ¿En qué? En su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Les digo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ese relato también está en Lucas 5, 21, 22. Dice así: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, Lucas dice que conocieron los pensamientos de ellos. Marcos no dice así. Marcos dice: conociendo luego Jesús en su espíritu. Estamos seguros que era el Espíritu Santo el que estaba manifestando los dones en Jesús de revelación. Ahora, observe que quien da testimonio de la posible omnisciencia de Jesús fueron dos escritores, Marcos y Lucas, que recopilaron información, pero no estuvieron presentes en la escena como para detallar el asunto. Entonces es de notar, Joel, que quien le diera esta información a los escritores se dejó llevar por lo acontecido, mas no tenía ni la menor idea del conocimiento de la vida en el Espíritu en Jesús, que sin lugar a dudas fue quien le reveló en palabra de ciencia el cavilar que estos fariseos tenían en el interior. Pero nunca Jesús operó en omnisciencia. Aquí en Juan 1, el capítulo 47-48 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Según Juan 1, 47-48. Sí. En este pasaje podemos observar que Jesús se está moviendo en dos dones de revelación dados por el Espíritu, que son visión espiritual y discernimiento de espíritu. Señores, en conclusión, a lo que es el operar en la omnisciencia. Siendo omnisciente no operó. Pero si Adán era omnisciente, Jesús tenía el derecho de operar en la omnisciencia. Pero como Adán no era omnisciente, Jesús tampoco debía operar en la omnisciencia, siendo omnisciente, ya que él es el postrer Adán, semejante al primer Adán. Ahí están las dos manifestaciones, la kenosis y la plerosis. No operó como Dios, sino dependió de la manifestación del Espíritu Santo que se dio por una palabra en fe. Claro, claro. La fe que depositó en una palabra. Para concluir, Jesús tampoco era omnipresente. Esto está bien claro en las Escrituras. Jesús se valía de transportes para llegar a hacer su traslado a los poblados, se valía de barcas, según Mateo 9:1, 14:13, 15:39. Jesús caminaba, según Juan 4:1-6. Jesús no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Se valía de un cuerpo que lo limitaba en el espacio, en el traslado. Y sigo, Joel, todos los que me están escuchando, en conclusión al tópico de la kenosis y la plerosis en Jesús, en conclusión a esto, se descarta por completo que operó quien Jesús en su divinidad o en su deidad, en su ministerio de salvación o de regeneración. Él todo lo hizo como hombre, y en esto está su grandeza, que fue un hombre el que venció al diablo y no fue Dios. Por eso es que Satanás no puede aceptar que Jesús vino en carne, porque no puede entender, no puede aceptar de cómo él venció a uno en el huerto del Edén. Exacto. Y uno vino a vencerlo a él.
un hombre de carne y hueso, con las mismas cualidades de Adán y Eva, que podía fallar, pero no falló, que podía pecar, pero no pecó, y no se dio a las tinieblas. Ese es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso está sentado a la diestra del Padre. Por eso es nuestro intercesor. Por eso es nuestro redentor. Por eso es nuestro sumo sacerdote, porque Él cumplió con todos los principios del reino eterno. ¿Qué te parece, Joel? Cuando nosotros nos metemos, nos entregamos y vivimos una vida en santidad, en rectitud, somos utilizados por el Espíritu Santo, como usted estaba diciendo ahorita, cosas mayores que las que Él hizo, nosotros las íbamos a hacer, como lo dijo a los discípulos. Pero todo es a través del Espíritu Santo. Y Él fue ejemplo para nosotros de que nosotros también, con el Espíritu Santo en nosotros, podemos ser utilizados como Él mismo también fue utilizado a través del Espíritu Santo. Y eso es algo que mucha gente no puede entender. Y no entienden que esto es a través del Espíritu Santo. Y para eso pues tenemos que nosotros vaciarnos de nosotros mismos. Tenemos que tener ese vacío. Hay un estudio que acabo de subir que se llama, está en YouTube, lo subí ahora. Se llama La espada del Espíritu, el rema de Dios. Ahí explico la intervención del Espíritu Santo a favor nuestro o a favor de los que nos rodean cuando depositamos la fe en una palabra que el Padre nos ha dado. Wow. Ahí muestro eso. Wow. Pero vayan a YouTube, ahí está ese estudio completo. Esto es una bendición. Esto no se da en nuestras congregaciones por muchas razones. Y una es que muy pocos conocen estas verdades del reino. Muy pocos las conocen. Porque muy pocos estudian las escrituras. La gente lo que hace es que lee Biblia, pero no estudia las escrituras. Quiero darle las gracias al maestro Briceño por esta, ¿verdad? Este cierre de esta serie que terminamos en la kenosis del Eterno, ¿verdad? La encarnación del Verbo, muy poderoso. Yo creo que más claro no pudo haber estado el maestro Briceño explicándonos estos versículos del 5 al 9 de Filipenses 2. Antes de irnos, ¿verdad? Quisiera decirles que vayan a las cuentas de las redes sociales, tanto del maestro Briceño como de este servidor. Al maestro Briceño, el doctor maestro Briceño, tanto en YouTube, en el Facebook, maestro José Briceño, TikTok, maestro José Briceño, y el doctor maestro José Briceño en YouTube, esta plataforma, en este canal. Igualmente, si pueden ir a las mías, cara a cara con la verdad, en el YouTube, J. Maldonado, cara a cara con la verdad, J. Maldonado, y en el fanpage del Facebook, cara a cara con la verdad, y en el TikTok, cara a cara con la verdad. Se lo agradeceremos que ustedes, si desean, pueden suscribirse, darle like y seguirnos en nuestras cuentas para que ustedes puedan conseguir todo este tipo de material y puedan ser edificados. No solamente ustedes personal, también pueden llevar estos estudios a sus congregaciones y en reuniones que ustedes tengan, que estén hablando de estas porciones de la palabra y de estos tipos de estudios. Maestro, agradecido. Será hasta una próxima donde estaremos hablando de otros temas. Y gracias a ustedes porque nos dan el apoyo, que entran, y acuérdense de compartir estos programas, compártanlo, denle like, comenten para que así el organismo pues pueda seguir corriendo y poder llegar a muchas más personas. Así que bendiciones, maestro. Bendiciones, hermano.